Bugambilia. Huele hermosillo, es bugambilia, claro. Ay, a ver, Café tostado en medio de los Altos de Chiapas, claro, facilísimo. ¿Qué? Ay, vas bastante bien, ¿eh? Te lo dije, mi nariz es infalible. A ver, Fresco, hierbabuena, qué rico. Platillos deliciosos, tierras exóticas, jengibre. Jengibre, claro. Una granja, cebollas y zanahorias, domingo de lucha libre, torta de suadero. Claro, infalible mi... De verdad, no lo puedo creer, ¿eh? Qué raro. No es fácil, ¿eh? Me ha tomado meses de entrenamiento, pero es cuestión de práctica y concentración. Hablando de entrenamiento, gracias por ayudarme con él, ¿eh? Y por la tortita, estaba bien buena. Oye, pero ya me vas a decir para qué estamos haciendo todo este relajito. Está bien, mira, estoy siguiendo esta rutina para poder ganar el gran concurso internacional de narices. No sé si tengas posibilidades, ¿eh? La tienes un poquito chueca. Lo que califican los jueces no es la belleza de las narices, sino algo mucho más importante, su capacidad para detectar y distinguir olores. Ah, bueno, pues en eso sí. La manera en que funciona en conjunto la nariz y el cerebro es súper interesante. Vamos con un experto para que nos explique detalladamente. Hoy tenemos como invitada a Patricia Estrada, que es encargada de la Sala del Cerebro en Universum. Hola Patricia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Hoy podrías explicarnos cómo funcionan el sentido del gusto y del olfato? El gusto, en realidad tenemos ciertos receptores a sabores. Por ejemplo, en la lengua se dice que tenemos 5 sabores o que captamos 5 sabores básicos, que es agrio, dulce, salado, amargo y umami. Este último sabor es muy como especial. Creo que los otros 4 los podemos identificar bastante bien, por ejemplo, con limón, con algo que comemos, ¿no? Dulce. Pero el umami es, por ejemplo, lo denominan aquello sabroso. ¿Qué es lo sabroso? Por ejemplo, el caldo de res. O sea, no sabemos qué es, al menos que se les pase de sal, pero si está como todo equilibrado, no sabemos qué es exactamente, si dulce, salado, agrio. El sabor de la cebolla, por ejemplo, también es un sabor umami. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que nuestra lengua, el sabor umami se encuentra en el centro de nuestra lengua. Y como todo es química en nuestro sistema nervioso junto con los sentidos, ahí en el centro es cuando estos alimentos se juntan con algo que llamamos glutamato. Y entonces provoca esta sustancia que se llama, o este sabor, mejor dicho, umami. Entonces, así es como funciona, por ejemplo, el detectar estos sabores. En el caso del olfato, ocurre algo en los seres humanos, ¿no? No le prestamos mucha atención. Se puede decir que lo hacemos como inconsciente, ¿no? O sea, respiramos y procesa nuestro cerebro, al menos que sea algo que nos desagrada o que nos gusta mucho. Y como que ya lo captamos rápido. Pero en realidad nuestro olfato es el sentido que pasa rápido a nuestro cerebro. O sea, no hay una barrera entre, por ejemplo, en el caso del gusto, pasa todavía por diversas estructuras, después llega a la corteza y se procesa, ¿no? Pero el olfato del bulbo olfatorio llega directamente a la corteza y entonces manda las señales. Por ejemplo, en el caso de las adicciones, y que son sustancias inhaladas, pues nuestro cerebro recibe esa descarga, ¿no? de químicos. Okay. Se dice que el olfato llega a procesar alrededor de 20,000 olores. O sea, son pues demasiados, ¿no? Pero hay obviamente olores básicos. Estos olores básicos que captamos es, por ejemplo, la menta, el albahaca, o sea, esas sustancias o esas, mejor dicho, a lo mejor plantas que podemos incluso detectar, ¿no? La menta es uno muy característico, ¿no? Y a veces quienes no sabemos diferenciar, pues nos vamos justo porque todas las plantas huelen a menta, ¿no? Pero en realidad no, o sea, es porque nuestro olfato lo detecta así. Y igual tenemos ahí unos precursores que mandan esa señal a las neuronas
de qué estamos oliendo. Ok. ¿Y cómo es que se relacionan estos dos sentidos? Uno sin el otro no podría, incluso todos los sentidos no podrían estar uno sin el otro, pero obviamente nos vamos adaptando, ¿no? A cuando no poseemos uno, gracias a la plasticidad del cerebro. En este caso, estos dos sentidos lo que hacen es que trabajan en conjunto. Incluso cuando nosotros, por ejemplo, procesamos o, por ejemplo, cuando tenemos gripa, a veces no nos sabe la comida, ¿no? O cuando estamos enfermos de la garganta. Pero en realidad es porque el hecho de llevarte, por ejemplo, el bocado a la boca hace que inmediatamente tú percibas el olor del alimento y al procesarlo con las papilas gustativas también se envía la señal. Y entonces es como trabajan en conjunto. Estos dos sentidos, pues, sí es determinante el trabajar en conjunto y ambos, por su parte, mandan las señales a nuestro cerebro para decir, este alimento es el que me gusta. Por ejemplo, los niños, ¿no? Comer brócoli lo asocian como con un olor desagradable y aparte la sensación de las bolitas en la boca. Y esto les provoca, por ejemplo, asco, ¿no? Y el asco es una emoción. Entonces, justo los alimentos te pueden provocar pues emociones también, ¿no? El asco es una emoción, pero es una emoción básica de supervivencia. La teníamos anteriormente muy desarrollada porque pues obviamente teníamos que buscar alimentos y incluso todavía, ¿no? Aquellos que no están en buen estado, pues nos provocan ciertas reacciones, ¿no? O ciertas expresiones, ciertas emociones en nuestro cerebro. Y esta del asco, por ejemplo, es provocada por a veces, digo, no necesariamente únicamente por eso, pero sí por algo que podemos probar en nuestra boca y aparte oler. Y entonces dices, no, me da asco, yo no quiero, no, que no me lo acerquen, ¿no? Pero es una emoción. Wow. Uy, y por ejemplo, ¿los animales también, digamos que sus dos sentidos se relacionan así o tienen alguna diferencia? En los animales hay algunos que sí los relacionan igual, porque obviamente tienen que estar buscando sus alimentos. Entonces, aquellos, por ejemplo, que comen frutas, sí tienen que saber cuál es la fruta y se ayudan de sus sentidos, ¿eh? O sea, no, ahí también de la vista, ¿no? Cómo se ve, si se ve como algo que ya había experimentado. Pero por ejemplo, los carnívoros también tienen Por los olores. Ok. Ajá, sí, o sea, depende, por ejemplo, las hienas, que están como muy acostumbradas incluso a comer carne, pues, descompuesta o en proceso de putrefacción, es porque ya también están adaptadas. O sea, también pues ahora sí que su sistema se va adaptando, pero ya ellas detectan qué es lo que deben de comer y cuándo no deben de comerlo, ¿no? O sea, en qué punto es como la línea. Y esto lo hacen, pues, obviamente con ayuda del olfato. Ahí sí más también del olfato, porque ellos lo tienen más desarrollado que nosotros. Ok. Wow, pues muchísimas gracias por esta entrevista, Patricia, de verdad. No, gracias a ustedes. Y regresamos con esto que es Jóvenes en TV. Tal vez mi nariz no sea infalible, pero si hicieran un concurso de catadores de frutas, lo ganaría seguro. Conozco todos sus sabores. Lo dirás de broma, pero esos concursos sí que existen. En Italia hasta puedes estudiar para ser un catador o sommelier profesional de frutas, ¿Y dónde me inscribo? Bueno, me alegra que saques ese tema. El gusto es un sentido que está muy relacionado con el olfato. Tanto así que muchas veces es difícil distinguir cuando un aroma se convierte en un sabor y viceversa. Normalmente asociamos el gusto con experiencias agradables. Siempre buscamos rodearnos de olores y sabores que nos agradan. O debería decir que nos gustan. Pero esa no es su única función. El olfato también es muy importante para ¿La supervivencia? elemental, amiga. El gusto es una de nuestras defensas esenciales ante otro tipo de peligros, como pueden ser alimentos en descomposición o sustancias tóxicas que podrían enfermarnos, o peor. Los sabores son un universo aparte. A mí hasta se me aparecen en sueños. Como sueños sabrosos. Eso me interesa,
Mejor acompáñenme a visitar a nuestra siguiente invitada. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Karina Simón. Ella es investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. La verdad es que agradezco mucho la oportunidad de poderme dirigir a los jóvenes y compartir un poquito de la ciencia con ellos. ¿Podría platicarnos cómo funciona el olfato y el gusto dentro del cerebro? ¿Qué sucede dentro del cerebro? Mira, el sentido del olfato y del gusto son considerados como los sentidos químicos, ¿no? En el caso del gusto, sabemos que somos capaces de percibir al menos 5 sabores, que son dulce, amargo, ácido, salado y el umami o sabroso, ¿no? Una vez que nosotros introducimos algún alimento a la boca, en la lengua tenemos una gran cantidad de receptores que se activan y que son capaces de ir sensando el tipo de sabor que tenemos en ese momento, ¿no? Pero no solamente es la lengua la responsable, ¿no? Por mucho tiempo se pensó que esto era así. Sin embargo, varios estudios muestran que la lengua, al recibir estos estímulos, es capaz de activar dos partes. Una activa hacia la base de la nariz, como empieza a activar todo el sistema olfativo, del cual vamos a hablar en un momento, y también activa nervios como el nervio facial, el nervio glosofaríngeo y el nervio bajo. Y entonces, un poco por eso, cuando sentimos un sabor, hacemos caras de que a lo mejor nos gusta, de que nos encanta, de que no nos resulta desagradable. Y una vez que esto sucede, se envían señales ¿hacia dónde? Pues hacia el cerebro, ¿no? El cerebro es aquí el actor principal. Esta información llega hacia el núcleo del tracto solitario y de ahí se manda hacia el cerebro anterior, hacia estructuras como el núcleo del tálamo, como la amígdala cerebral o la ínsula, y esto hace que se activen obviamente una gran cantidad de respuestas entre las que están, por ejemplo, las emociones cuando tenemos un sabor o percibimos un sabor, o tanto emociones agradables o desagradables en torno a esto, ¿no? El caso del olfato es un poquito más complejo porque una vez que estas moléculas, nosotros olemos algo, ¿no? Estas moléculas aromáticas activan receptores que tenemos en la nariz, que tenemos una gran cantidad de estos receptores, y entonces inicia una cascada de señalización hacia el cerebro, ¿no? Y entonces entra por el bulbo olfatorio, y esta estructura, que es también parte del sistema límbico, donde se integran las emociones, envía la información hacia otras estructuras del sistema límbico, como la amígdala también, o la envía hacia, y la envía hacia la corteza piriforme, que es una estructura que es como una maraña. Es una estructura llena de conexiones sinápticas. Hay cerca de 500,000 de neuronas en esta corteza piriforme, y diferentes estudios han mostrado que el bulbo olfatorio, cada una de las neuronas del bulbo olfatorio se conecta con casi todas las neuronas de la corteza piriforme. Entonces, esto hace que haya en ese pedacito del cerebro una gran cantidad de conexiones sinápticas. No podemos hablar de que hay una neurona para percibir el olor a café, o una neurona para percibir el sabor a chocolate, o un aroma desagradable, sino que se activan toda esta o esta gran cantidad de neuronas, se activan en diferentes, eh, como en diferentes cantidades, y esto hace que podamos percibir los olores.
se sabe que los seres humanos podemos o somos capaces de percibir 1 trillón de olores diferentes, ¿no? Y esta complejidad de la corteza piriforme y de sus conexiones con el bulbo olfatorio hacen justamente posible esta capacidad, ¿no? ¿Es posible que soñemos con olores y con sabores? La respuesta también es sí. El ser humano y la mayoría de los mamíferos que se han estudiado hasta el momento, a lo largo de la noche experimentamos diferentes fases de sueño, ¿no? Las cuales van a variar no solamente en la profundidad, sino en la profundidad del sueño, sino también en las estructuras cerebrales y las sustancias que se liberan, ¿no? En cada una de ellas. Una de estas fases se conoce como sueño con movimientos oculares rápidos. Y es en esta fase donde se presentan las ensoñaciones o los sueños. Todos los seres humanos soñamos, lo hacemos todas las noches. Esta fase se presenta cada 90 minutos y dura aproximadamente de 30 a 40 minutos, ¿no? Cada una. Y es donde experimentamos las ensoñaciones. Estas ensoñaciones o sueños son algo muy peculiar, ¿no? Es como si fueran, bueno, tenemos imágenes, tenemos sonidos, pero también experimentamos cambios emocionales, podemos estar enojados, llorando, felices. Se experimentan también cambios vegetativos, incrementa la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, puede haber sudoración, puede haber diferentes cambios vegetativos, ocurren también procesos mentales, ¿no? Y una de las características de estas ensoñaciones es que también ocurren cambios o están formadas por componentes sensoriales, es decir, imágenes, sonidos, podemos sentir cosas, podemos oler cosas, ¿no? Y entonces esto permite que en las ensoñaciones aparezcan olores y sabores. En el caso de estos dos últimos no son lo más común, pero es no es imposible, sino que es algo que se presenta. Sin embargo, algo muy importante es que no siempre tenemos la capacidad de recordar las ensoñaciones. Únicamente vamos a recordarlas si tenemos un periodo de despertar después de estas ensoñaciones o de esta fase de sueño, o si estamos en una condición experimental en un laboratorio en donde nos despiertan y nos preguntan del contenido de nuestros sueños. Y ya para terminar, ¿qué porcentaje de los sabores podrías realmente decir que son olores? Dijimos que había 5 sabores, ¿no? Dulce, amargo, ácido y salado y el umami, que es que se conoce como el sabroso. Yo les dije que todos estos, pues obviamente cuando nos metemos algo a la boca y tenemos como esta respuesta a los sabores, se activa también la parte del olfato. Entonces, pues todos los sabores se convierten en un olor, sí, ¿no? Podría haber una correlación de 1 a 1, pero además el cerebro, pues ya dijimos que es tan especializado que es capaz de codificar un montón de olores, ¿no? Entonces, a lo mejor de todos estos 5 sabores que se pueden activar a través de los receptores en la lengua y después en su codificación cerebral, pues representan un olor característico para cada quien, ¿no? En ambos casos creo que lo importante es que tanto los olores como los sabores, ¿no? Tienen este correlato no solamente cerebral, sino que también activan una serie de recuerdos, una serie de emociones. Estoy segura que todos han experimentado de repente, no sé, llegar a casa de la abuela o llegar a algún lugar y tener un aroma que los hace recordar a lo mejor ciertas cosas de su infancia, o que llegan a una panadería y está recién salido el pan, es riquísimo el olor y a lo mejor nos trae recuerdos, o por ejemplo, hablábamos
de olores más hacia las personas, ¿no? De repente percibir el aroma de alguien que nos gusta puede resultar en que se nos acelere el corazón, que sudemos, que nos pongamos nerviosos, ¿no? Son ambos sentidos químicos, pero que generan una respuesta tanto emocional como de memoria, que complementa la experiencia del gusto y solo el olfato, ¿no? Yo me gusta verlo como algo mucho más integral. Pues muchas gracias, doctora, por esta entrevista. Y regresamos con esto que es Jóvenes en TV. Las capacidades del cerebro nunca dejarán de sorprendernos. Es increíble. Elemental, compañera. En su larga evolución, el cerebro ha desarrollado habilidades que nos permiten beneficiarnos al máximo de nuestro entorno. Los sentidos, entre los que se encuentran el olfato y el gusto, son la herramienta básica con la que recolectamos los estímulos provenientes del medio ambiente. Y muchos científicos han trabajado durante cientos de años para desentrañar sus secretos. Es un campo de estudio muy amplio y apasionante. Eso me hizo recordar este interesantísimo libro en el que Carl Sagan nos cuenta la historia de Paul Broca, uno de los pioneros de la anatomía que estudió los órganos sensoriales y su relación con el cerebro. No les quiero hacer muchos spoilers, pero si les gustan las historias de grandes descubrimientos científicos y laboratorios llenos de frascos de vidrio con cerebros, creo que les va a encantar este libro. Un innovador de su tiempo, ¿eh? Broca y los científicos que continuaron su trabajo dedicaron sus esfuerzos a conocer la fisiología de los órganos sensitivos, lo que sería el hardware del proceso, principalmente mediante la disección de cadáveres. Hoy en día el estudio de los sentidos ha salido de los quirófanos y ha llegado hasta las computadoras de los investigadores, que mediante modelos matemáticos avanzados estudian los aspectos más sutiles de las distintas sensaciones que percibimos. Cómo esos impulsos eléctricos son transformados por nuestra conciencia y cómo estos estímulos nos llevan a ser quienes somos. ¡Wow, qué loco! Eso suena como ciencia ficción. ¿Y qué dirías si te contara que se están desarrollando tecnologías inspiradas en nuestra nariz y lengua? Pues no tendremos coches voladores, pero al menos tenemos robots catadores. Tienes dura la competencia, ¿eh? Vamos con nuestra tercer invitado de hoy. Hoy tenemos como invitado al doctor Fernando Ángeles Uribe del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy podrías platicarnos si hay algunos sensores que se equiparen con los sentidos del olfato y del gusto. Equipararse en el sentido estricto no. Hay algunos intentos de crear ya sensores olfativos. Son relativamente novedosos y están basados básicamente en un principio químico, que es detectar el tipo de moléculas que se está recibiendo en cierto volumen de aire. El sentido del olfato es un sentido súper delicado, súper exquisito en su estructura. Podemos detectar 400 olores básicos y todas las combinaciones de ellos. Es en esencia el mejor laboratorio químico que existe en este planeta. El sentido del olfato es el más viejo de todos los sentidos. Como es el más viejo, está conectado directamente a la parte más interna de nuestro cerebro, por eso los olores en general son tan intensos a la hora de recordarnos una cuestión muy pasada, ¿eh? A diferencia de los otros sentidos. Y se podría decir también que, o sea, la nariz y el gusto, bueno, el olfato y el gusto trabajan de manera conjunta, ¿no? O sea, no se pueden separar del todo. Pero de hecho, el olfato sigue siendo mucho más elaborado que el gusto. Okay. Es muy simpático cuando uno come algo, a lo que uno le llama el gusto del paladar o este tipo de cosas, en realidad mucho se debe al olfato. Mucha gente cuando pierde el olfato pierde el sentido del gusto. No es que lo pierda, es que en realidad el sentido del gusto es mucho más burdo que el sentido del olfato. Y pueden suceder cosas curiosas. Incluso tu sensibilidad a ciertos olores y a ciertos sabores está marcada genéticamente. Wow. Por ejemplo, sí, a mucha gente le puede parecer agradable el olor del queso azul. Hay gente a la que le parece totalmente desagradable y esto es por cierto orden en los genes que determinan los sensores olfativos en la nariz. En el caso del gusto, por ejemplo, suceden cosas muy simpáticas. El número de papilas gustativas en la lengua
determina la sensibilidad a los sabores. Y aquí sí hay toda una variedad enorme entre los diferentes tipos de personas. Sí, entonces no es, o sea, sí es muy complejo registrar como toda la información que, pues, que capturan justamente el olfato y el gusto. Sí, los sensores en el caso biológico son sensores estereoquímicos. Esto quiere decir que lo que hacen es capturar la molécula y hay una, no es que la analicen, hay una coincidencia de geometría entre el receptor y la molécula que se está recibiendo. Si la molécula geométricamente no coincide, eso no dispara los receptores. Entonces, ese tipo de sensores es a nivel molecular, cosa que no se ha logrado hacer todavía. Te digo, como les comentaba, los sensores actuales con los que trabajamos son sensores de gases, basados en propiedades generalmente físicas o químicas de los gases, no en propiedades geométricas de las moléculas que se están utilizando. Y aún así, aunque se pudiese detectar químicamente la molécula, estamos hablando de 400 colores básicos. ¿Qué quiero decir básicos? Tu ojo puede recibir 3 colores básicos, rojo, verde y azul. Con esos 3 colores construimos cualquier color. ¿Okay? Bueno, ahora imagínate que en vez de ser 3 colores fueran 400 colores básicos. E imagina toda la cantidad de combinaciones que eso puede generar. Eso es lo que pasa con el olfato. Okay. ¿Y estos sensores para qué se utilizan normalmente? ¿Cuál es su función? Las personas que están desarrollando estos sensores argumentan que, bueno, se pueden utilizar, entre otras cosas, en la industria. Hay gases que yo no puedo detectar. Por ejemplo, si yo estoy en esto es real, esto pasa ahorita, ¿no? Si yo estoy en un laboratorio y comienza a elevarse el nivel de nitrógeno o de CO2 en el aire, yo no lo puedo detectar porque son olores que yo no puedo conocer, no los detecto. Pero se vuelven peligrosos porque uno puede morir asfixiado allá adentro. Es muy importante detectar los niveles de ciertos gases. Ese es a nivel, digamos, crítico, ¿no? Ya a niveles más comerciales, digamos, menos científicos, yo puedo detectar el estado de la comida con un sensor de olor. O puedo detectar cosas como están haciendo con la detección de drogas en los aeropuertos con los perros actualmente. Se puede empezar a trabajar y pensar en sustituir el tipo de detección para hacerlo más confiable y más cuantificado. Wow. ¿Tú considerarías que hay matemáticas relacionadas con los sentidos? Claro, sí, hay matemáticas relacionadas con ellos. Hay cosas muy simpáticas. Todos nuestros sentidos, por ejemplo, son diferenciales. ¿Qué quiere decir que sean diferenciales? Que nuestros sentidos lo que detectan son los cambios, en realidad, en las señales, más que detectar el nivel de las señales. Es como cuando te levantas en la mañana, te bañas y te pones perfume. Okay. A la media hora dices, ya no traigo perfume, ya no huelo, y te vuelves a poner perfume. No es que no huelas, es que tu olfato ya dejó de detectar el perfume porque ha estado presente durante mucho tiempo. Igual si estás en una fiesta, de repente llega un punto en que ya no vas a sentir que sea molesto el ruido de fondo de la fiesta. A pesar de que si acabas de entrar, se vuelve, por ejemplo, muy estorboso, ¿no? Entonces nuestros sentidos tienen un comportamiento que matemáticamente se llama diferencial. Detectamos las diferencias, se pueden modelar perfectamente, a diferencia de otros sensores, ¿no? Que tienen detección absoluta. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, en verdad. Regresamos con esto que es Jóvenes en TV. La lengua es otro de nuestros sensores más avanzados. Con zonas diferenciadas para distinguir los diferentes tipos de sabores, cada una con papilas y células especializadas. Y junto con la nariz, es uno de nuestros órganos perceptivos más potentes. Auténtica tecnología de punta de la lengua y de la nariz. ¿Cuál de ellas era más importante? Definitivamente todos, ¿no? Pero algunos tienen sus favoritos, como el gran Leonardo da Vinci, que decía que el olfato indica con menos certeza el lugar de donde procede un olor, pero el gusto y el tacto solo tienen la exacta noción del objeto que tocan. Llegó la hora de despedirnos, pero antes díganos, ¿qué porcentaje de los sabores que conocen en realidad son olores? Ahora sí, hasta el próximo suculento episodio de Elemental. Hasta Adiós. luego. Adiós, amigos.